Ujú, y listo. Vamos a tratar de hacer un resumen muy rápido, un poquito de la historia y de la experiencia, pero también una crítica sana, mecánica, a lo que también ha ido evolucionando. Obviamente, como todo en la historia, si nos vamos desde Fray Bernardino de Sahagún, describe que ponían en los canales medulares ocotes con miel para tratar de que el hueso se estabilizara. Posteriormente, a finales del siglo XIX y principios del XX, colocaron marfil, colocaron hueso autólogo, lo cual con pequeños vasos de palanca era lógico que iban a ir al fracaso y que se reabsorbían. Vamos a decir que realmente la osteosíntesis intramedular inicia con este señor que es Gerd Kuntscher, que nace en 1900 y en 1930 en Kehl empieza a trabajar y lo mismo que Fernando empieza a través de una práctica con motores de gente mecánica del motor Zeppelin. Empieza a desarrollarlo y también, igual que a Fernando, cuando presenta por primera vez su trabajo y su clavo en Alemania, que son 13 pacientes operados, 11 de fémur, uno de húmero y uno de tibia, le va como en feria, todos sus paisanos alemanes le dan a llenar, como es normal en el mundo, el éxito de nuestras gentes cercanas casi siempre se rechaza, pero él, igual que Fernando, es bastante convencido de lo que está haciendo, le toca la experiencia de vivir la Segunda Guerra Mundial, y empieza a poner clavos durante la guerra y empieza a buscar diferentes formas, encuentra la forma del trébol, pensando que con esto limitaba un poquitín la rotación y pensando en la parte básica de que cualquier columna que lleva un ente por dentro va a ser más sólida, como se utiliza en cualquier construcción. Hace una hoja de trébol ranurada sin cerrojo. Obviamente es reconocido hasta 1945, cuando varios de estos soldados que viajaron de Suecia en la Segunda Guerra Mundial hacia los Estados Unidos llegan sin férulas, llegan sin yesos y resulta que consolidan. Y entonces la revista Time habla de este clavo. Y obviamente en el extranjero es aceptado, como pasa también mucho en México, que para triunfar tiene uno que triunfar fuera para que le reconozcan dentro. Él realmente es el padre. A partir de 1960, en los años 68, Clem y Shellman, dos alemanes, inician los clavos bloqueados, ¿sí? Con una característica de ser un clavo hueco, en forma de trébol, abierto, que tiene un orificio proximal y dos distales. Este sería más o menos el clavo de Clem y Shellman, que al tener el perno proximal oblicuo, ya veremos más adelante que es más débil, tenía clavos derechos y clavos izquierdos, lo cual pues tampoco era muy bueno desde el punto de vista de economía. Posteriormente, en los años 70, Ronald Huster crea una placa que convierte en clavo, que va dentro del canal medular. Él nace en China, hace su práctica profesional en Australia y fallece apenas en el año 2015. Y es un clavo de titanio macizo que es multiperforado, que los orificios están cada centímetro y medio y que tiene al principio del clavo 4 orificios oblicuos. Tiene diámetros, longitudes grandes por ser australianos, el diámetro en la tibia es de 10,5, en el fémur de 13, y como vemos, pues prácticamente es una placa que va dentro del clavo, fija el hueso por tornillos, que la verdad bastante fácil de acceder porque pues si no le pega un tornillo que está en cada uno, un orificio que está en cada centímetro y medio, pues bueno, lo mete un poquitín o lo saca un poquitín y le pega uno al orificio. Aquí vemos, por ejemplo, una de las cosas muy frecuentes, una fractura pues, que no era candidata para este clavo, como vemos en la parte de arriba, en la parte superior derecha, como dos de los tornillos nada más pasan detrás de la fractura y están en otra fractura. Por lo tanto, esto no, vamos a decir, no es que el clavo falle, es que está mal puesto, aquí falla el cirujano, cuando en otras ocasiones lo que falla es el sistema. Abajo vemos un clavo ya mejor puesto, en el cual cuando menos tiene unas 10 corticales por arriba de la lesión que van a ser capaces de evitar los movimientos
que queremos que evitar, como son rotación, flexión, cizallamiento, etc. El clavo de Caesman nace en 1973, es de acero inoxidable, hueco, de sección abierta, y tiene un tutor intraclavo, que realmente es el clavo que tenía un tornillo, como vemos, proximal, y un intraclavo distal en el que entraba, y la idea de esto era meter el clavo, como vemos en esta radiografía, a apretar el tornillo proximal o la rondana para así hacer una compresión a nivel del trazo. Y bueno, vamos a decir que hasta aquí yo, el clavo este podía ser bien en fracturas pues, transversas, oblicuas o que se encontraran en el istmo. Después tengo la fortuna en mi vida, como dijo Alejandro atinadamente, de encontrarme a una gente que me cambió la forma de ver las cosas, que fue Fernando, al cual quiero, admiro y tengo el mejor de los recuerdos. Y él crea su clavo. Este clavo obviamente lo crea alrededor de los años 75, 74, y empieza su peregrinar, como lo dije el día que tuve la fortuna de poder dar su semblanza. Pero él hace dos cosas a diferencia de los demás clavos que había hasta ese momento. Primero, había 13 clavos para fémur y 11 clavos para tibia, pero acerca la fijación al trazo de fractura. Esto quiere decir que los clavos van, si vemos, caminando, estos orificios intermedios y distales se van moviendo en el caso de la tibia y en el caso del fémur. Y esto permite que la estabilidad sea mucho mayor. Y dos, hace un clavo macizo, el cual verazmente permite la carga y permite una distribución de fuerzas, cosa que desafortunadamente se ha perdido. También tuve la fortuna de conocer al doctor Gross, que al mismo tiempo, que no era la comunicación que es hoy en día en el mundo, empieza a hacer su clavo en Francia con Kempf, un alemán, y empiezan a crear un clavo hueco, que aquí vemos el primero de Jaumérica, que era el primero oblicuo, un transverso, y dos distales. Este clavo era hueco y era de acero inoxidable, con una sección abierta y dos orificios, como vemos. Este es el clavo ya más nuevo. Posteriormente, en el año 79, de Rendewen crea otro clavo, que es un médico belga, con dos orificios proximales y uno distal cilíndrico y que se fijaba con tornillos. Aquí tenemos un ejemplo. Como vemos, no hay una gran variedad, pero de repente hacia los años 80, cuando al principio las casas comerciales, vamos a decir, atacaban tanto los médicos como las casas comerciales a los clavos en cerrojo y decían que era dificilísimo y que no servían y tal, resulta que empieza el acatombe de crear clavos en cerrojo, pero con una poco conocimiento, en mi punto de vista muy personal, lo aclaro, mecánico. Aquí, por ejemplo, este Rey Sakis, que es un médico judío, israelita, que crea este clavo, que mete un tutor intraclavo y que la parte distal se abre, y para él esto es una fijación estable. Obviamente, cuando coge una fractura transversa y en el istmo, bueno, va a consolidar y también ese clavo y cualquiera que contenga la fractura. Pero obviamente en la parte distal, el pensar que esas aletas van a fijar es bastante primitivo. Se sigue con el acatombe y las cosas de buscar no facilitarle al cirujano la cirugía y no facilitarle al paciente su curación. Y entonces empezamos, por ejemplo, con este clavo de Broca y Wills, que es un clavo hueco con sección abierta, que tiene dos ranuras distales, que tiene unas aletas en lugar de tornillos, y que aquí vemos que se ve muy mono en el cuadernito, pero que estas dos aberturas distales, teniendo aberturas de 2 centímetros y ángulos de 90 grados para que por ahí salgan las aletas cuando puede uno sacarlas, ¿sí? Vemos la fractura del clavo y vemos indicaciones pésimas. Esta fractura obviamente no es para un clavo y mucho menos con aletas, porque la fijación que dan las aletas es prima hermana de casi nada. Y obviamente esto está condenado al fracaso porque está mal indicado, pero además la estabilidad es muy pobre. Derby es un clavo muy semejante, también con un orificio proximal y dos ranuras distales, y que tenía, a diferencia del otro, un mecanismo de tuerca o de tornillo para tratar de acercar la fractura.
Russell Taylor, que ya se acerca más a los muchachos jóvenes de 86, empieza a crear su clavo, que es de acero inoxidable, cerrado, con 4 orificios y con pernos. Los primeros clavos de Russell y Taylor son estos, que eran en forma de trébol y huecos, y hay otro, como vemos arriba a la derecha, en sección serrana. Aquí vemos que el clavo Russell y Taylor va variando, pero al final del día son 2 orificios proximales y 2 distales, lo cual, si uno analiza, es difícil pensar que el tratamiento sea el mismo para una fractura subtrochanterea que para una supracondilia, y los utilizamos igual, sabiendo mecánicamente que son incapaces de contener igual una fractura que está a 30 centímetros de los tornillos de fijación. Müller crea, obviamente, en la competencia comercial, otro clavo de ASIF con 2 hoyos proximales, un oblicuo y 2 hoyos distales en forma de trébol, ¿sí? Y vemos el clavo que tiene estas características. Halloran posteriormente también crea un clavo con 4 secciones abiertas a lo largo, unidos en una forma muy pequeña con ranuras, con un diámetro de 10 milímetros, y vean ustedes con una placa por afuera, esto tiene a lo largo unas ranuras muy largas y muy grandes, y no nada más ponía el clavo, sino ponía también una placa que atravesaba el clavo, pero si había un fragmento en ala de mariposa o un tercer fragmento, le poníamos una placa medial, una lateral y un clavo. Entonces dices, bueno, vamos a darle la torre al endostio, al periostio y a todo lo que se nos acerque. Cuando alguien utiliza 3 técnicas para una fractura, quiere decir que ninguna de las 3 funciona. Aquí vemos un clavo que también me llamó mucho la atención, porque los españoles de repente se les brinca el cassette, así como en la época en que Felipe fue a ver la isoelástica, crean un clavo que es elástico, y muy elástico, porque ven ustedes aquí abierto, ¿sí? Pero obviamente el fémur tiene unas dimensiones absolutamente diferentes, y pensar que esas 4 patitas van a fijar en la parte distal una fractura supracondilia, vamos a decir que es más fácil que Santa Claus nos traiga lo que le pedimos. Pero lo malo es que se hacen, lo malo es que se usan, y tenemos el conocimiento mecánico de que va a fallar, pero a pesar de eso, lo aceptamos. El clavo también, que todavía tengo un clavo de él aquí en la casa, que es un clavo de Fernández Domingo, que es un clavo hueco relleno de polietileno, y pues que uno lo atraviesa al polietileno y esperar que el polietileno pueda absorber solicitaciones de flexión, cizallamiento, rotación y carga, vamos, también me parece poco lógico, pero se usa. El clavo expandible, que lo vemos también con la bomba, meterle agua a presión, ¿sí? Y además, como lo anuncian las casas comerciales, el clavo se adapta a los contornos del canal del fémur. O sea, ¿cómo que se adapta? Se adaptará al tercio medio, al tercio distal, al tercio proximal. Es imposible que se adapte. Imposible. Y se fija todo a lo largo del canal medular, por Dios. O sea, son cosas que realmente a veces sí es increíble. Y aquí vamos, menciono algunos clavos porque tengo bibliografía y fotos y material del clavo mixto, Esculapio, Med, de Puy, Zimmer, eh, el clavo elástico, el clavo de Jaumérica, el clavo de Ortofix, el clavo Barigual, pero digo, no acabaría nunca. Y las casas comerciales que en ese entonces decían que el clavo no funcionaba, hoy todas estas casas que vemos en esta diapositiva, más 15 más, ¿sí? Hacen clavos en cerrojo. Ahora, ¿cuáles de estos clavos funcionan? Aquí vemos un clavo sin bloqueo, un clavo con aletas y un clavo con tornillos que bloquean, pero que bloquean, como decía yo, igual esa fractura que se ve ahí en tercio distal que una fractura proximal. Aquí hice algún resumen de las características de los clavos, la forma, la solidez. Los únicos macizos son el de ajuste, que vimos que es como una placa que va por dentro del clavo, y el de Fernando. Vamos a decir, dónde quería yo llegar con ustedes, sobre todo con la gente joven, más que nada. Los clavos en cerrojo, la pregunta es, ¿se ha avanzado en el diseño y en la función? ¿Ha mejorado el brazo de palanca? ¿Ha mejorado la estabilidad, la fijación, la carga, el material, la forma del clavo, la fijación, la anteversión, los clavos derechos e izquierdos o el intensificador? Y vamos a desglosar un poquitín cada cosa de estas, porque todos ustedes las saben
pero a veces aceptamos cosas que no deberíamos de aceptar, o porque es lo que nos dan, o porque es lo que hay. Entonces tenemos un brazo de palanca, por ejemplo, que dice que esto es mecánica y física, no es lo que yo diga, es lo que es. La distancia entre la fractura. La fijación es muy importante, porque la resistencia a la flexión del clavo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de trabajo. O sea, los clavos de Fernando estaban a 2 o a 3 o a 4 centímetros, los pernos, tanto proximales como distales como intermedios. Cuando ponemos una fijación y los pernos proximales están a 2 centímetros de fijación, pero la otra fijación está a 30 centímetros, obviamente va a ocurrir una cosa que se llama pandeo. En la estabilidad que debemos de buscar, evitar el macromovimiento y favorecer el micromovimiento. Para que algo sea estable, no debe existir pandeo y requiere de que entre menor sea la longitud, menor será el pandeo, y entre mayor la longitud, mayor el pandeo. Y obviamente evitar las rotaciones, que esto se logra con la fijación a través del clavo. La fijación debe evitar la flexión, la rotación y favorecer la compresión. Un taladro, esto vuelvo a que es física, un taladro oblicuo es más débil que un taladro transverso. Entonces, los orificios oblicuos para tirar al cuello deben estar reforzados siempre por un clavo que haya un perno transverso para aumentar la capacidad de carga. La carga inmediata al peso o diferida. Una sección cerrada resiste la torsión 50 veces más que una sección abierta. El material, bueno, vemos que es de acero, de titanio, de plástico, de varillas, de aletas, o sea, los diferentes que hemos visto. La forma del clavo, las secciones abiertas son menos resistentes que las secciones cerradas, con el mismo diámetro. Entonces, obviamente, usar un clavo macizo, porque si no los edificios los harían con varillas huecas y les saldría de cada varilla 10 varillas, ¿sí? Aquí vemos la fijación del clavo, un taladro que debilita la estructura si el orificio es mayor al 25%, o sea, al 0.25 del diámetro. En los tornillos, ¿qué desventaja tienen? Que tienen una cuerda de 3.5, pero un alma de 1.9. El perno, ¿qué ventaja tiene? Que tiene un alma de 4, pero una cuerda de 5.5. Obviamente las aletas y la presión, pues la verdad es que como medio de fijación yo nunca me pondría un clavo de eso. La anteversión, otra historia de que sacaron clavos con 15 grados de anteversión. Mi querido amigo Felipe Gómez hizo en su libro un trabajo acerca, y miren que es meticuloso y estudioso de los números. Estos son los resultados que obtuvo. Obviamente entre 10 y 15 grados había 31, sí, pero entre 16 y 20 hay 22, y de 26 a 30 grados hay 19. Entonces, no debe de ser un clavo con una anteversión, porque no son personalizados. El clavo debe de ser liso, y claro, al meterlo puede abrir la cortical posterior, pero va a favorecer la compresión, ¿sí? Esto es un trabajo hecho por él, y en el cual le salió que eran 17 más menos 7.4. Ya me perdí de la pista. Ahí está. Clavos derechos e izquierdos. Esto también, vamos, es un costo mucho mayor y no estamos en nuestro país y en el interior de la República todavía más como para gastar. Entonces, pensar qué le puedo ofrecer a mi paciente que sea accesible. Intensificador de imágenes, no en todos los lugares contamos con ella. Para el intensificador necesita el Kucher, el Klem, el Kaesman, el Gross, el de Vendergo. Claro, aquí nada más nombro los que vimos. Para, sin necesidad de intensificador, el Fuste, que es la placa, el cochero, que no necesita intensificador, necesita aprender y saber ponerlo, que aquí después de mí va a hablar también otro amigo, mi querido Jovito Velázquez, que él los ponía como los poníamos todos y se aprendía a través de la práctica y de hacerlo, el Reins, el Derby y el elástico. Encontré este William Kelvin, que es un físico, que diríamos uno que tiene que ver con nosotros, que dijo esto: suelo decir con frecuencia que cuando se puede medir aquello de que se habla y expresarlo en números, se sabe algo más acerca de ello. Pero nuestro saber es diferente, ¿sí? Es insatisfactorio mientras no seamos capaces de expresarlo en números. Y creo que esto hay que llevarlo a la práctica.
¿Qué quiero decir con esto? Todo esto nos debe invitar a analizar y a razonar. Todos los que hoy están escuchando y que vienen de Magdalena saben mucho más física que el 100% de los señores que venden clavos. Entonces yo no digo que ellos nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos, pero más ellos a nosotros. No nos pueden imponer un sistema absolutamente inestable y que nosotros aceptemos poner eso. Creo que cada quien es libre de hacerlo, pero antes de ponerlo tiene que pensar que también se lo podría poner a uno mismo. Entonces yo sí creo que todo esto nos debe de invitar a buscar qué clavo tengo accesibilidad y realmente me ofrece mayores ventajas que el otro. Algo como le gusta a Felipe para llevar a casa. El clavo se debe adaptar a la fractura del enfermo, no el paciente al clavo que yo tenga, porque eso a largo plazo se los van a cobrar mucho más caro los enfermos, las instituciones y la vida. Quiero terminar mi plática diciendo que hagamos grande a nuestra sociedad. La sociedad no son videos, no son pláticas, son las personas. Yo los invito a todos los magdalenos que dan pláticas y que las dan muy bien, que siempre pongamos nuestro logo de nuestra sociedad, porque lo que lo hace crecer a un hospital, a una sociedad, son sus personas, son las gentes que en ella creen, confían y trabajan por alegría y por gusto. Y quiero, aprovechando que tengo el micrófono, a abusar en este momento y decirles que quiero públicamente pedirle al doctor Ruiz que seamos en el 40 aniversario, el doctor Ruiz y yo, nos permita a nuestra directora Frida Medina que se haga su semblanza, porque honor a quien honor merece. Ha trabajado y ha hecho que nuestra sociedad exista y nos mantengamos unidos. Es muy trabajadora, muy honesta, muy ética, pero también es muy modesta. Entonces, le voy a pedir, abusando de que sé que me aprecia como maestro, que nos permita en el 40 aniversario tener su semblanza. Muchas gracias a todos.